Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de Código Enigma. Pues los casos paranormales son tan abundantes en México como las historias criminales. Sin embargo, hay unas que causan más intriga que otras debido a su historia. Así que relájate y escucha esta historia con calma, tratando de imaginar cada lugar descrito por la historia y sus rumores. Solo que no te pierdas en tu imaginación y disfruta del capítulo de hoy. La Ciudad de México alberga tantos rumores, tantas historias por el cual ponen en duda la veracidad de todos estos. Pero es por los rumores y la historia junta que México es tan misterioso. Y si te gusta lo paranormal y lo misterioso, te gustará el primer caso que les tengo preparado. En las colonias más populares de la capital del país hay edificios que en algún momento brillaron por su glamour, pero una mala administración los llevó a estar en decadencia por décadas. Ni siquiera los esfuerzos gubernamentales sirvieron para recuperar dichos espacios. Un claro ejemplo es el Hotel Posadas del Sol, ubicado en la colonia Doctores. El hotel se encuentra en el número 139 de la avenida Niños Héroes, justo al frente al Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México. Y dicho inmueble fue inaugurado en 1945 por el empresario e ingeniero español Fernando Saldaña Galván. Pero, ¿cuál era el objetivo de dicho lugar? ¿Por qué fue construido tan grande? Pues el recinto estaba destinado a ser un lugar exclusivo y de lujo que reuniera grandes celebridades, artísticas e intelectuales de la época. Y es que a pesar de lo llamativo de su arquitectura y los eventos que se realizaban, el inmueble operó poco tiempo tras su apertura, y el empresario firmó en piedra por haber construido algo tan grande en México debido a su gran costo financiero. Es que como toda obra arquitectónica, tiene sus costos y sus riesgos. Las anécdotas señalan que Fernando Saldaña tenía un puesto como funcionario público y aprovechó su posición para obtener recursos que le ayudaran a edificar la posada. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos económicos, el inmueble tuvo que cerrar sus puertas 8 meses después de su inauguración y fue expropiado por el gobierno de Miguel Alemán. Y una de las cosas que la gente cuenta en ese barrio es lo siguiente. Escuchen con atención. Pues se dice que tanta complicación en el estado financiero de Saldaña provocó en él una pérdida total de su persona, entrando en una gran depresión y decidiera irse de este mundo de una manera fácil, que era el quitarse la vida, y lo hizo enfrente de la estatua de San Francisco de Asís, que se encontraba enfrente de la capilla del hotel. Y lo peor, no solo fue el encontrar el cuerpo del español Saldaña, sino que cuando éste decide quitarse la vida, este también decide terminar con la vida de su familia, es decir, de su esposa y sus hijos. Pero ¿cómo es que se sabe toda esta trágica historia? Pues debido a un estudio de la UNAM, para ser más precisos, en una tesis titulada El Proyecto Centro Cultural, localizado en el Hotel Posadas del Sol, escrita por Claudia Aragón Vigil. Y es que esta tesis muestra una entrevista con Graciela Galván y Nancy Galván y Yolanda Saldaña, que eran familiares del empresario español. Y las primeras confirmaciones de la expropiación del hotel y la depresión que padeció Francisco Saldaña señalaron que su fallecimiento fue en 1952, pero otra leyenda popular que rodea al hotel de Posadas del Sol surgió en la década de los 60, cuando el recinto fue sede del Instituto Nacional para el Desarrollo Comunitario y Vivienda Rural, la IDECO. El hotel en esa época fue acondicionado como guardería para los trabajadores del gobierno. Y es que un día una niña se perdió entre los jardines del recinto y los encargados no lograban encontrarla. Buscaron y buscaron durante mucho tiempo. Cada cuarto que rodeaba el hotel tan grande, llegan a una habitación tan grande, otras pequeñas, escaleras de caracol que cada vez que subían parecían que se alejaban del mundo de los vivos, o eso es lo que decían los guardias. Y tras una ardua búsqueda, la menor fue encontrada, sin embargo sin vida,
en la habitación 103 del hotel. Y es que se dice que varias historias señalan que el espíritu de la niña quedó atrapado en la posada y maldice a toda aquella persona que visita el lugar y no deja algún dulce o algún juguete en la ofrenda dedicada a la pequeña niña muerta. Así que si decides visitar dicho hotel y entrar de alguna forma, lleva algún dulce o juguete que le puedas ofrecer a la pequeña, y así no arrastrará su maldición. Y quién sabe, lleva algo para ofrecer al arquitecto, porque si no, él también puede ir por ti. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Sin embargo, tras su famosa historia y la forma de su estructura, las autoridades de la Ciudad de México otorgaron permisos para realizar grabaciones adentro del recinto para las películas Kilómetro 31, dirigida por Rigoberto Castañeda, del director Henry, y la serie El Pantera, producida por Rodolfo de Anda Gutiérrez. Así que te recomiendo verlas y puedas ver la forma en cómo está toda esta estructura del hotel. Sin embargo, más que una película y un hotel junto con una guardería, este hotel también fue famoso por otra historia criminal, pues se dice que entre vecinos de la colonia Doctores relatan que la Posada del Sol era parte de los centros de tortura del exdirector general de Policía y Tránsito del Distrito Federal, el famoso Arturo el Negro, o mejor conocido como el Negro Durazo. Y es que se presume que el Negro Durazo participó en la dirección de las llamadas Brigadas Blancas, agrupación secreta que se dedicó a reprimir, espiar y torturar movimientos políticos y sociales que estaban en contra del gobierno. Y es que Arturo Durazo fue jefe de policía del Distrito Federal en el sexenio de José López Portillo. La investigación señala que durante su gestión se realizaron actos de violencia, corrupción y tortura. Es entonces que nos ponemos a pensar un poco sobre el dolor e incluso vidas que guardan las paredes del hotel, gritos, torturas, secuestros, entre muchas otras cosas, debido a la forma en cómo era el Negro Durazo. Y si quieres saber más de él y su historia, del cómo llegó al poder y distorsionó toda la palabra de justicia y la policía, te recomiendo escuchar el capítulo de la secta de la hermandad del Negro Durazo en mi canal de Spotify. Y es que ha pasado tanto tiempo desde que el famoso hotel no ha sido mencionado hasta ahora, en la presidencia de Claudia Sheinbaum, en donde quiere abrir una universidad del bienestar. Este es la nota, escuchen con atención. En enero del 2021, el Comité de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México donó el inmueble de la Colonia Doctores a la Universidad del Bienestar Benito Juárez para crear la Escuela del Derecho. La donación fue dada a conocer por la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En aquella ocasión señaló que el recinto estaba bajo revisión para determinar los daños estructurales de la posada. Sin embargo, Sheinbaum estimó que la nueva escuela de Derecho operaría ese mismo año. Sin embargo, el portal de la Universidad del Bienestar indica que aún no se han realizado trabajos de renovación en la Posada del Sol, y las autoridades señalan que el proyecto lleva un presupuesto acumulado que supera el $1,000,000. Entonces, si es que esto llega a funcionar como un instituto y no se ha hecho alguna renovación, no tardará en darnos otra espantosa noticia, como el caso de la línea 12 del metro. Y el dinero que se ha invertido en visualizar y analizar toda la infraestructura no se sabe a dónde quedó. Y te aseguro que esta noticia no la conocían muchos. Pero ¿será que la energía del hotel y sus historias son verdad? Tanta energía negativa que guarda el hotel sigue siendo un enigma, y puede que la historia pueda llegar a escalar mucho más grande de lo que ya es. Así que estén al pendiente de la historia tan aterradora que desatará en ese hotel en un futuro. Si estás interesado en estas historias, te recomiendo suscribirte para que no te pierdas historias reales, criminales, paranormales y misteriosas que nos rodean y han sido un enigma desde hace muchos años. Pero basta de publicidad y continuemos con nuestra última historia. Y es que sí, la historia anterior te dio curiosidad y miedo. Esta historia te gustará más, debido a que se relaciona con un expediente criminal. Y con ustedes, el caso de la casa Aranberry. Hace 91 años, una casa ubicada en el número 1026 de la calle Aranberry, en Monterrey, Nuevo León,
fue escenario de un doble homicidio que conmocionó a la sociedad de la época, pues el crimen quedó marcado en la memoria colectiva debido a su brutalidad y con el paso de las décadas alrededor del inmueble en que ocurrió, surgieron leyendas urbanas y relatos de terror locales. Pero antes de adentrarnos a la historia urbana, comenzaremos con la explicación y análisis de lo que pasó en dicha casa. Pues el 5 de abril de 1933, Antonia Lozano de Monterrey y su hija Florinda Montemayor fueron brutalmente asesinadas en el hogar, la casa Aramberri. Delfino Montemayor, esposo y padre de las víctimas, descubrió el crimen al regresar de su trabajo en una fundidora y al entrar a su casa encontró el cuerpo de su hija Florinda, que había sido degollada y cubierta con un cobertor, con las manos atadas a la espalda. La escena del crimen surgió que el motivo del asesinato podría haber sido un robo, ya que faltaban objetos de valor de la vivienda. Una pista más fue un rastro de sangre que condujo a las autoridades desde la casa en la calle Aramberri hasta una carnicería propiedad de Gabriela Villarreal. En el negocio fueron encontradas varias prendas ensangrentadas, un elemento clave para resolver el crimen. Y es que además, las investigaciones policiales determinaron que no había señales de que la puerta de la casa hubiera sido forzada, a lo que llevó a la hipótesis de que los atacantes podrían haber sido conocidos de las víctimas. He aquí un análisis de lo que pasa en la vida real, del cómo un crimen tan atroz puede ser causado por una persona que gira dentro de tu entorno social. Y es que no es de sorprenderse, pues la mayoría de los crímenes en México son por personas que conocían a las víctimas. Y como siempre digo, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, pues la historia anterior se trató de un caso de suicidio y el fallecimiento de una menor, pero en este caso es diferente, debido a la pérdida de la familia y la brutalidad con las que éstas fueron masacradas, y toda esa energía recae dentro de la vivienda. Finalmente, tras toda una investigación, afortunadamente pudieron encontrar los responsables del crimen, que fueron identificados como Fernando y Eliodoro Montemayor, familiares de Delfino, mientras que Villarreal, Emeterio González y Pedro Huoya fueron señalados como cómplices. Pero, ¿qué pasó con el padre de la familia? Pues don Delfino Montemayor continuó habitando la casa del crimen después de los hechos, pero no se sabe hasta cuándo, pues falleció en diciembre de 1957 y lo sepultaron sus hermanas en el Panteón Dolores en Monterrey. Y en los años siguientes, algunas familias habitaron la casa y también la rentó una doctora que estableció su clínica dental y consultorio hasta 1985. Y es que en algunas fuentes se menciona que en el lugar se clausuró porque en la vivienda empezaron a registrarse sucesos paranormales, entre ellos gritos y lamentos que podían escucharse por toda la noche. Y se cree que pueden ser las almas de Antonia Lozano y Florinda Montemayor, que no han podido descansar en paz después de su brutal asesinato. Pero como en toda leyenda y mito, lo que se esparció dentro de la localidad del domicilio comenzó a resonar con mayor fuerza, en donde dicen que las almas de los familiares siguen habitando la casa. Por ello, nadie quiere entrar porque si entras, una maldición te espera dentro de ella y te hará huir del miedo de la propiedad. Sin embargo, algo más está pasando, ya que por mucho tiempo la llamada casa Aramberri estuvo en total abandono, lo cual no hizo más que alimentar las historias en el entorno de ella. Pero la situación cambió con la apertura de un restaurante, pues el 9 de octubre, día de la inauguración de hamburguesas La Casa de Aramberri, cientos de personas hicieron filas para entrar al negocio. Y es que atraídos por el misterio que rodea la casa en el que ocurrió un asesinato hace casi 100 años, era bastante impactante de ver. Tal vez se encuentren con algún familiar de la casa en un recinto del nuevo restaurante. Y es que pues solo hay que esperar un poco para averiguar cuál será el destino de la casa y el restaurante mismo. Pero ¿tú qué crees? La historia y la energía harán surgir de nuevo la leyenda. La energía de la casa
¿Hará que el restaurante fracase? ¿Qué te parecieron estas historias? Pues muchas cosas han pasado en México y en el mundo, pero no muchos saben de ellos. Desde casas que han sufrido una gran tragedia, hasta hoteles que ocultan crímenes históricos. Así que ya lo sabes, Código Enigma se los dijo. Hagan lo que deban y pasen una excelente noche. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.